Siéntate y te cuento. Un programa creado por Aarón Hernández. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa con el que inauguramos este podcast, Siéntate y te cuento. Mi nombre es Aarón Hernández. Hoy tenemos a un invitado muy especial, del que soy seguidor desde hace muchos años y al que tuve el placer de conocer hace otros tantos. Él es escritor y guionista, autor español de novelas como El Aviso, por la que fue premiado Nuevo Talento FNAC 2011 y posteriormente acabó llevándose a la gran pantalla El brillo de las luciérnagas, La casa entre los cactus, Un matrimonio perfecto. Estoy hablando nada más y nada menos que de Paul Penn. Bienvenido, Paul, un placer tenerte aquí con todos nosotros en Siéntate y te cuento. Hola, muchas gracias, lo mismo digo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estaba tomando un café ahora mismo, dispuesto a estrenar este podcast, ¿no? Que creo que es el primer programa. Tengo el honor de abrir este podcast. El primer programa, sí, vamos, es un honor para mí. Y bueno, qué mejor que empezar con una persona con la que ya he contado en otras ocasiones. ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la escritura? ¿Tenías claro que querías ser escritor desde siempre? ¿Hubo algo que te impulsó a escribir? Pues mira, sí, la llegada de los 30 años fue lo que me impulsó a escribir y la sensación de que ya se me estaba haciendo tarde, porque ya ves tú, ahora me parece que era jovencísimo, pero en aquel momento, como con 28, yo veía la llegada de los 30 y decía, madre mía, como no escriba ahora esa novela que llevo toda la vida queriendo escribir, me parece que yo ya no la voy a escribir nunca. Entonces me vino bien, me vino bien pensar que los 30 años era ya una edad avanzada para lanzarme a escribir, porque sí, como decías, la idea de ser escritor o de escribir sí que ha estado más o menos siempre en mí desde pequeño que yo leía mucho y me pasó lo que le pasa a mucha gente que lee, y es que te quedas tan fascinado con el acto de leer y te da tanta felicidad leer que te atreves a pensar si en el futuro puedas ser tú quien escriba esos libros y haga sentir a otra gente el mismo disfrute que estás sintiendo tú al leer. Entonces desde pequeño ya como que prendió en mí esa idea, pero es lo típico que lo vas dejando, que no encuentras el momento, que tienes que estudiar, tienes que sacar la carrera, tienes que trabajar. Entonces, claro, el acto de escribir una novela que requiere tantísimo tiempo, que todos escribimos esa primera novela sin ninguna certeza, sin ninguna seguridad de nada. Es un acto de pura, pues de pura vocación o de pura valentía o de puro, no sé. A la aventura, ¿no? Casi. A la aventura, sí, lo haces porque de verdad te gusta, pero no sabes si va a servir de nada. Y de hecho, uno tiende a pensar como, con toda la gente que escribe seguro que no va a servir de nada, pero bueno, es como que por ti mismo y por cumplir una promesa que te has hecho a ti mismo, lo acabas. Y así fue como yo eso. A los 28 años dije, mira, lo voy a escribir antes de los 30. Luego ya lo que pase, pero por lo menos me habré cumplido esa promesa y habré cumplido ese sueño que tuve desde pequeño de escribir una novela. Y bueno, a la hora de escribir, ¿de dónde sacas esa inspiración? ¿Tienes algún ritual? Porque hay escritores, igual que hay artistas de método. No sé si tendrás alguna manera o algún ritual. La verdad es que no, ¿eh? Para esa primera novela sí que yo estaba esperando como alguna, porque tenía ideas sueltas y yo estaba esperando como pero eran todas como me parecían muy breves, me parecían que no daba como para escribir una novela que al fin y al cabo pues son 90.000 palabras, 300 páginas, tirando hacia abajo, luego ya si quieres hacerla más larga pues puedes, pero a mí no me llegaba ninguna idea que yo dijera, creo que con esto puedo alargarme y completar 90.000 palabras. Y al final fue una idea que me surgió, que fue la del aviso, que era una idea que tenía una base un tanto matemática y como compleja y de muchos personajes, muchos saltos en el tiempo, y me pareció que esa historia sí que era necesario contar esa historia, contar con muchas páginas, que en aquel momento yo pensaba como en cantidades todo el rato, estaba como obsesionado con el número de páginas, número de palabras, que también me vino bien un poco para acotar esta idea tan general de escribir una novela, que suena algo como intangible, inabarcable. De repente sí empecé yo a investigar, digo, bueno, pero a ver, ¿una novela cuánto es? Y leí por ahí por internet que eran 90.000 palabras. Entonces a partir de ahí eso me ayudó a verlo como algo posible. Dije, bueno, pues no es tanto, 90.000 palabras es escribir 90 veces 1.000 palabras. Y eso me animó a empezar, y esta idea, ya te digo, que me surgió, dije, mira, yo creo que esta idea necesito esas 90.000 palabras para poder contarla. Y así fue como esa primera idea se convirtió en novela. Y luego, la verdad, el resto de novelas no sabría decir de dónde me viene
la inspiración. O sea, a lo largo de mi día a día me surgen un montón de ideas y solo unas pocas son las que yo digo, esto sí que me da para una novela. Con esta idea sí me apetece estar trabajando un año. Pero no sé de dónde salen, la verdad. No sabría decirte de dónde salen. Vamos, algún lugar recóndito de tu imaginación, seguramente. Sí, una mezcla de lo que uno lleva adentro, lo que ves, lo que lees, alguna noticia que escuchas por ahí, como que de alguna manera todo eso se va quedando y de repente hay una... Lo que sí tengo claro es que parto de diferentes, por ejemplo, El brillo de las luciérnagas, que fue mi segunda novela. Esa partió de una noticia que yo vi en prensa de un caso real que hubo en 2008 de un padre que había secuestrado a su hija durante 24 años en un sótano. Y yo leí una noticia en prensa que hacía referencia a un niño que había nacido dentro de ese sótano y que cuando liberaron a esta chica, pues el niño salió a la superficie por primera vez. Y esta noticia contaba, sí, me pareció un momento tan fuerte porque esta noticia contaba que ese niño, que no había visto jamás el mundo exterior, salió de noche y vio la luna y como no sabía lo que era, gritó, se asustó al ver la luna. Entonces, a mí ese momento, al leer eso, es como, Dios, esto es... Te impactó, me pareció algo súper... Claro, me impactó y dije, yo quiero tener esta escena quiero escribir algo sobre esta escena. Wow. Y a partir de ahí dije, voy a escribir algo que culmine en esta escena y así nació el brillo de las luciérnagas. Qué bonito. Luego, sin embargo, por ejemplo, La casa entre los cactus partió de un paisaje, partió de un viaje que estaba haciendo yo por la península de Baja California, en México. Estuve 11 días recorriendo la carretera de ese paisaje y era un paisaje desértico impresionante, lleno de cactus enormes. Y me pasó un poco lo mismo que cuando leí aquella noticia, es como que fue algo que me fascinó tanto ese paisaje que dije, jolín, quiero escribir una novela que transcurra en este paisaje. Es como que quiero apropiarme de cosas que me fascinan, que entran en contacto conmigo y que de alguna manera me impactan, como que quiero honorar estas experiencias que yo tengo y como trasladárselas a mis lectores convirtiéndolas en algo grande, que es para mí una novela, que es lo que sé hacer. Si fuera cantante escribiría canciones, habría escrito alguna canción sobre el desierto o habría escrito alguna canción sobre ese niño que salió de un secuestro de toda su vida. Escudriñar los pequeños detalles y quedarse con aquello que llama la atención es muy importante en el mundo del arte y en el de la escritura todavía más. Hay una sección que me llama particularmente la atención en tus redes sociales, que es lugares donde escribo, si no se llama así, corrígeme. Escribiendo en sitios. Escribiendo en sitios. Y la verdad que me llama particularmente la atención. Sí. Porque, bueno, son distintos sitios, hay artistas que tienen su Sancta Sanctorum, como su despacho puede ser, o la biblioteca, o incluso en el exterior, pero claro, me ha llamado bastante la atención porque son sitios muy, muy diferentes. ¿Empezaste con un sitio específico para escribir? ¿Te concentras en cualquier lugar? ¿Necesitas pues, que haya silencio, que no haya nadie en casa, ningún ruido? Sí, he ido aprendiendo a escribir en sitios diferentes y me he ido adaptando a poder escribir casi en cualquier parte, aunque sí necesito, sobre todo por eso, porque me gusta mucho viajar, también me toca, cuanto más te profesionalizas en esto de escribir, pues más tiempo le tienes que dedicar en realidad a escribir. Entonces, pues ya se me mezcla siempre un viaje que hago por motivos de algún proyecto, tengo que estar escribiendo otro proyecto, o siempre tengo que estar escribiendo mis novelas, incluso cuando estoy de viaje en vacaciones, pues dedico a lo mejor la mañana a escribir. Entonces, por eso me voy adaptando a escribir en diferentes partes y lo voy consiguiendo, que es eso, lo que quería ir dejando reflejado en esas fotos que empecé a subir hace un año ya, de escribiendo en sitios, para enseñar todos los sitios en los que me va tocando escribir. Pero sí que necesito, por ejemplo, concentración y silencio, si necesito. Yo no podría escribir en cafeterías, como hacen muchos escritores que se van a cafeterías o a sitios públicos. Yo no, yo necesito estar solo, en silencio. Ahora estoy pasando por una fase en la que para escribir lo que escucho es sonidos ambiente. Oh, vaya. Pasé una fase que escribía con música, luego me di cuenta que la música interfería con lo que estaba escribiendo y pasé al silencio absoluto. Y luego descubrí que en YouTube hay infinidad de opciones de sonidos ambiente. Tienes vídeos de 10 horas de una nevada cayendo en Canadá o el sonido del viento en el desierto de Mojave, que eso lo escuché mientras escribía La casa entre los cactus. Sí. Fíjate qué interesante, para mí meterte incluso con el paisaje y el clima, qué bueno.
Sí, hago eso. Y es que en YouTube es una maravilla. Bueno, Internet en general es una maravilla que tenemos a nuestra disposición. Casi cualquier experiencia que puedas sentir, lógicamente no es lo mismo, pero ya te digo, yo ahora cada vez que escribo busco eso, busco un sonido ambiente que se parezca a lo que estoy escribiendo. Un proyecto que he estado escribiendo que transcurre en cuevas, pues también tienes un vídeo de 10 horas en YouTube de sonido de cueva con el goteo típico de las cuevas sí, y me viene muy bien para meterme en ambiente y no distraerme con sonidos exteriores. Interesante. Bueno, yo creo que de tanto escribir, alguna anécdota escribiendo seguramente te haya ocurrido, algún hecho de tu vida que te haya generado alguna sensación de estar en una de tus novelas de suspense incluso. Algún motel así en la carretera americana, Vaya. algún motel de una zona peligrosa que me ha tocado estar escribiendo de noche y escuchando algún altercado fuera, Uy, eso sí me ha pasado. Pero yo en la seguridad de mi, yo en la seguridad de mi habitación. sí. Además, yo como que soy un poco miedoso, un poco imprudente, no, yo estoy cómodo allá donde esté, en cualquier alojamiento, en cualquier cabaña que me encuentre por ahí, o en cualquier motel en el peor sitio de una ciudad. Yo una vez que tengo mi espacio y estoy encerrado en mi cuarto, yo estoy a gusto. Cualquier día te sale por ahí Norman Bates en uno de los hoteles y tienes que salir corriendo, tienes que protagonizar una de ¿Te tus novelas. imaginas? Lo bueno es que, bueno, al ser escritor de suspense tendrás tus trucos y seguramente sobrevives. Bueno, no sé, a lo mejor no. A lo mejor los escritores somos muy buenos para pensar eh, tranquilamente en nuestro ordenador, pero luego enfréntanos a la situación real Sí, hay y lo mismo diferente, seguro. sí, lo mismo no sabemos responder. ¿Qué consideras que es fundamental? ¿Qué debe tener una obra, una novela de suspense para atraer al lector y sumergirle en esa sensación, en ese ambiente, en esa atmósfera de misterio? Pues para mí es importantísimo, bueno, lo que más, antes solía decir que lo más importante de una novela era la trama, sin embargo ahora he ido evolucionando y me he dado cuenta de que lo más importante es que conectes con los personajes. No descuidar la trama tampoco y convertir tu novela simplemente en un estudio de personajes, que eso puede ser interesante, pero te aleja del género, digamos. Pero sí yo necesito que haya crear personajes con los que de verdad conectes y que de verdad te importe lo que les pase. Porque si no, al final estás utilizando a los personajes como meras fichas para que ocurran cosas que, bueno, puede ser entretenido leerlas, pero la implicación del lector es menor y a mí me gusta hacer sentir cosas. Y de hecho es lo que más me gusta cuando los lectores, que por suerte pasa mucho, cuando los lectores me dicen que han sentido cosas con mis novelas o que han sido una montaña rusa de emociones, que me lo dicen también, o que han sentido que les gusta porque mezcla por una parte suspense, pero también con drama, con algunas escenas que a lo mejor son desagradables, pero otras que son muy tiernas y muy bonitas. A mí esa mezcla y haber hecho sentir cosas al lector es lo que más me puede gustar, sin por supuesto olvidarnos de la trama, que sea interesante, que haya giros y que haya misterios. Y yo uso el suspense sobre todo eso, para enganchar al lector, porque me parece que la curiosidad es algo muy potente Que va y siempre innato, como que casi. queremos, sí, va innato, o sea, tú lees que una puerta está cerrada y que hay ruidos detrás de esa puerta, es que ya queremos saber qué hay detrás de esa puerta. Sí, sí. Entonces el suspense es un muy buen recurso para conseguir esto. Entonces yo me valgo del suspense para contar una historia que me gusta, que también conecte emocionalmente con el espectador, con el lector. Qué bueno. Pues Paul Penn, además de escribir novelas más largas, escribe también microrelatos de terror, aprovechando también las épocas de Todos los Santos, Halloween. Y la verdad que es igual que te he preguntado qué debe tener una novela de suspense para sobrecoger al espectador, me gustaría saber también cuál es el truco para sobrecoger al lector de manera tan breve, casi en un post. Ya, pues lleva trabajo, me cuesta esos microrelatos que son tan cortísimos, que ocupan una imagen de Instagram, que no llegan a las 100 palabras. Pues sí, me cuesta mucho porque en muy pocas palabras tienes que conseguir ese mismo shock en el lector. Y ahí sí que ahí de lo que me valgo, ahí sí lo que busco que tengan es sobre todo un giro final, que como tú has empezado leyendo ese microrelato, crees que las cosas son de una manera y de repente me gusta que al final la última frase
como que te cambia lo que has leído y te lo cambia hacia algo mucho más escalofriante. Se me ocurre, por ejemplo, hay uno en el que vemos que pues en una quema de brujas, de estas que ocurría antes, vemos a uno de los verdugos que va a encender una de estas hogueras donde están quemando brujas. Vemos que todos los verdugos lo están haciendo como de manera automática y a uno de los verdugos le está costando hacerlo. Entonces el microrrelato empieza así y no sabes muy bien por qué este verdugo puede tener reparos a la hora de quemar a una bruja cuando es su trabajo, y solo la última palabra del relato es cuando te enteras que es que esa bruja además es su madre. Entonces como que de repente lo comprendes todo, claro, y es como, ala, es que está quemando a su madre. Entonces eso me encanta, esos momentos me encantan, y de ahí parte la idea de los relatos a medianoche de Instagram, que además han tenido una gran acogida y me gusta mucho ver la respuesta que genera, porque es algo muy rápido, muy entretenido, de conexión directa con el lector. Sí. Llevo 2 años haciéndolo, porque lo hice el primer año, lo iba a hacer solo ese año, pero me gustó tanto la respuesta que lo hice también el año pasado, y ahora a ver si lo hago también para 2021. Pues mucho ánimo, porque vamos, yo soy lector de Paul Penn, no es por hacerle la pelota al invitado, lo prometo, pero soy seguidor desde la primera novela del Aviso, me he leído todas, me he leído los relatos breves, y la verdad que es que para mí es un referente, porque yo también escribo. Y la verdad que es un Stephen King español. Me gusta mucho, sobre todo, esa capacidad que tienes para sumergir al lector, casi como si estuviera ahí como testigo, un testigo directo de la historia, y esa mezcla de emociones, ese ambiente casi asfixiante, ¿no? Los personajes incluso empatizan contigo, los odias, los amas, los quieres, las dos cosas a la vez, y la verdad que es magia. Eso, que me digas eso es lo que a mí me hace sentir bien con lo que escribo, porque es justo eso lo que me gusta conseguir en los lectores, ese amor, ese odio hacia los personajes, que de repente el que creías que estaba haciendo bien te das cuenta de que está haciendo mal, pero a lo mejor sus motivaciones como que las terminas de entender, aunque esté haciendo algo horrible, entiendes que lo está haciendo como con una motivación, digamos, buena, o por proteger algo que quiere. Esa mezcla de emociones y sentimientos es lo que me gusta crear en mis historias. Pues sin duda lo consigues, Paul, de verdad. Yo estoy encantado con todo lo que Gracias. leo, no me pierdo ninguna novela, ninguna historia. Y además me he enterado, investigando para la entrevista, que 2 de tus proyectos ahora se están preparando, no sé para qué año, para la gran pantalla, El brillo de las luciérnagas y La casa entre los cactus. ¿Qué nos puedes adelantar de ello? ¿Cómo recibiste esa noticia? Pues la recibí muy bien, como se puede recibir lógicamente esta noticia. Ya me pasó con El Aviso, ya me pasó con la primera novela que se compró para la gran pantalla, y bueno, ya se estrenó la película en 2018 y ahora está disponible en Netflix. Si alguien la quiere ver y tiene Netflix, El Aviso, creo que sigue Netflix, sí, yo creo que está sí, porque en la he Netflix visto todavía. y la recomiendo desde aquí, es muy buena. Ah, vale, sí, dirigida por Daniel Calparsoro, con Raúl Arévalo, con Belén Cuesta. Entonces ya viví esa experiencia, que la verdad era como otro de los sueños que yo tenía cuando empecé a escribir. Entonces ver que que las siguientes novelas también están en proceso de adaptación, pues la verdad es que me hace mucha ilusión, sobre todo porque ayudan a que mis historias lleguen a más gente, aunque puedan cambiar, porque por ejemplo en El Aviso la adaptación no es 100% fiel, sino que hay cosas que difieren. Pero bueno, yo acepto que eso puede pasar porque son medios distintos y porque, no sé, me parece hasta interesante que con mi idea yo pueda ver que otras cosas, como una reinterpretación. Al fin y al cabo, cuántas versiones de Romeo y Julieta hemos visto, y unas son muy diferentes de otras, y eso es lo que va haciendo grande una historia, que se pueda hacer diferentes versiones. Ahora estoy especialmente ilusionado con la adaptación de La casa entre los cactus. Primero porque está ya bastante avanzado, y segundo porque en esta ocasión el guión es mío, porque en El Aviso, por ejemplo, el guión no es mío. Entonces yo ya quise probar a ver qué pasa si escribo yo el guión, para hacer una adaptación un poco más fiel, por probar más fiel al libro. Sí, por probar qué tal. Entonces con La casa entre los cactus lo estamos haciendo, y la verdad es que estoy muy contento con el guión, con cómo está quedando, y deseando que empiece el rodaje y bueno, ya que se estrene, pues para eso faltará más, pero bueno, en ello estamos, y va bastante avanzado y con bastante ritmo el proyecto, así que muy contento por esa parte. Bueno,
¿Y te has planteado alguna vez llevar al teatro alguna de tus obras o hacer alguna serie que podamos disfrutar poco a poco de Pues alguna historia tuya? lo del teatro, fíjate que es algo que me lo han preguntado siempre. Yo no soy desconozco la verdad mucho el mundo del teatro, cómo funciona o cómo se pone en marcha una adaptación de una novela a teatro. Pero la verdad es que concretamente El brillo de las luciérnagas y La casa entre los cactus son novelas que serían muy fácilmente llevables al teatro. Y además el teatro, aunque no sé cómo funciona, digamos, el mundo, la industria del teatro, como espectador a mí el teatro me encanta. Esa sensación de estar sentado en una butaca y que estén haciendo te estén contando la historia ahí en ese momento de una manera única, que aunque repitan siempre lo mismo, cada función es única. Entonces hay algo de magia en el teatro que la verdad es que me gusta y como que nunca me he planteado que sea algo de un mundo del que yo forme parte, no sé por qué, de estas cosas que uno no te visualizas ahí, pero no sé, sería la verdad una experiencia que me gustaría y cada vez la tengo más presente, la posibilidad de hacer quizá una adaptación en teatro de La casa entre los cactus o del brillo de las luciérnagas, que son historias, pues ya los conoces, que tienen una localización, un número determinado de personajes que no cambia, entonces es como sería muy fácil, o eso creo yo, que sería muy fácil de adaptar al teatro. Te quería preguntar también de los personajes que has creado, ¿con cuál te identificas más y cuál es el que más manía tienes? Manía creo que a ninguno, ¿eh? Manía no le tendría a ninguno porque al fin y al cabo cuando estoy escribiendo sobre ellos como que intento, que esto es algo que sorprendentemente me está trayendo o genera algunas opiniones que a mí me sorprenden de algunos lectores o algunas reseñas que leo en internet, porque yo cuando escribo un personaje yo como que me meto en la mente del personaje, entonces intento justificar y entender por qué está haciendo lo que está haciendo, aunque yo como autor y como Paul Penn, como persona normal, yo me doy cuenta de que eso está mal. Sin embargo, lo escribo porque dejo de ser yo, me meto en el personaje y el personaje hace esto. Entonces me sorprende cuando cuando leo reseñas de lectores como que me dicen a mí pues que es retorcido este escritor o cómo se nota que lo que está defendiendo es tal idea, no sé qué, y es como, yo no estoy defendiendo nada, yo estoy describiendo a unos personajes que hacen lo que hacen porque a mí me interesa desde un punto de vista dramático, pero yo no estoy metiendo ni inclinaciones políticas o los personajes, yo intento entenderlos y justifico sus acciones para que tenga sentido y este personaje sea coherente con lo que hace. No Pero porque hablan yo por ti considere los personajes. Claro, no porque yo considere que está bien que se haga Claro. eso. Claro, pero me parece evidente. Es como, no sé, yo cuando veo una película de un asesino en serie, yo sé que ese escritor o ese guionista o ese director no están diciendo que está bien lo que está haciendo ese asesino. Pero yo sí intento que mis personajes dentro de sí mismos tengan su propia lógica y sí hago ese ejercicio de intentar meterme en su mente y llegar incluso a empatizar con ellos por terrible que sea lo que están haciendo. De hecho, ha habido actores y actrices con este problema. En vez de odiar al personaje, que es la ficción, lo ficticio, lo que no existe, odian al actor. Y claro, el actor tiene que justificar y entender al personaje porque si lo critica sería incapaz de interpretarlo. El que interprete a Hitler en una adaptación de la Segunda Guerra Mundial, pues igual. Pues que sí, qué casualidad que me digas esto, porque el otro día leía una entrevista, no me acuerdo a qué actriz era, que había interpretado a un personaje detestable en una serie, pero porque el personaje era así, y decía que a día de hoy todavía la gente le seguía había alguna gente que le insultaba por la calle como si ella fuera el personaje. Y digo, pero de verdad, no vamos a diferenciar lo que es la ficción de lo que es la realidad. Entonces a mí me sorprende leer algunas reseñas así como que van, como que intentan hacer lecturas de lo que yo pienso de ciertos temas. Sí. A raíz de lo que yo he escrito a un personaje, que lógicamente mis personajes además son especialmente extremos, pues porque me muevo en un género en el que los personajes hacen ese tipo de cosas, que aunque mi novela lo pueda llegar a justificar, siempre lo está justificando desde el punto de vista de esos personajes, no porque yo considere que eso es válido. Claro que no, o sea, por supuesto que me doy cuenta de que hacen barbaridades. Con el que más me identifico, le tengo mucho cariño a Leo,
El niño del aviso, porque fue como era mi primera novela y escribiendo esa novela, en ese personaje fue en el que creo que metí algunas cosas mías, o sea, nada de lo que yo escribo es autobiográfico, ni mi vida, por suerte, se parece a las cosas que les pasan a mis personajes, pero sí es verdad que se me cuelan. Pues, por ejemplo, estoy pensando en La casa entre los cactus, una de las hermanas toca la guitarra, pues porque a mí me gusta tocar la guitarra. A lo mejor si hubiera tocado la flauta, pues ese personaje tocaría la flauta en vez de la guitarra. O esta cosa el brillo de las luciérnagas, aparte del título de luciérnagas, al niño protagonista le gustan mucho los insectos y forman parte muy importante de la historia de manera literal y de manera simbólica, y esta obsesión con los insectos que pueda tener ese personaje también es porque a mí de pequeño me gustaban mucho los insectos. Bueno, y ahora es como los insectos son unas criaturas que me fascinan y que me interesan. Sí, con todo esto de la metamorfosis y bueno, las luciérnagas, lo de que creen luz, me parece un milagro. Entonces sí soy como aficionado a los insectos y eso transpira y se acaba colando en mis personajes, pero no escribo de momento nada Y si me tuviera que quedar con un personaje, no sabría decirte, pero bueno, te diría que Leo, porque fue la primera vez que yo experimenté esto de añadir cosas tuyas, pequeños rasgos tuyos propios a un personaje de ficción, que además era un personaje muy, muy tierno y era el protagonista de la novela, que no le salen las cosas demasiado bien, pero bueno, le tengo especial cariño. Sí, le tengo especial cariño a Leo por eso. Bueno, ¿en qué proyectos estás ahora embarcado? ¿Alguno de los que nos puedas dar alguna exclusiva, algún adelanto? Pues estoy como te decía, con la ultimísima versión del guión de La casa entre los cactus, ya después de algunas revisiones, comentarios con la directora, y estamos ya terminando lo que sería la última versión. Y mi nueva novela está escrita y terminada, que lo anuncié en Instagram hace unos meses también, y todavía no puedo dar fechas de salida ni nada, pero bueno, espero poder hacerlo pronto, porque para mí esta espera que se produce entre que yo acabo la novela y por fin se publica, para mí es la espera más dura y lo que a mí se me hace más largo, porque estoy como deseando. O sea, yo cuando escribo la palabra fin, estoy como deseando ya que todo el mundo lea la historia y poder compartirla, pero no, hay que esperar a los tiempos del mundo editorial, que además ahora con esto con la pandemia todo se ha visto afectado, todos los tiempos se están alargando. Entonces nada, paciencia, y yo en cuanto pueda informar de fechas y empezar a contar ya cosas de esta novela que yo estoy muy contento y para mí es la mejor que he escrito, lo contaré porque estoy deseando compartirla. Hay una serie en Netflix de la que formé parte del equipo de guionistas. Es una serie creada por Sergio Sánchez, que es el director el guionista del Orfanato, Lo Imposible, y el director de Marrowbone. Se está rodando ahora también. El rodaje empezó en octubre pasado o el septiembre pasado. Empezó el rodaje ya de los 10 episodios que habíamos escrito Sergio, yo y otra compañera guionista, Teresa. Y nada, eso se debería estrenar. Esto ya son fechas que tampoco sé, pero bueno, de momento se está rodando, así que este año o el siguiente, pandemias mediante, debería poder estrenarse. Se titula Alma. A mí quería preguntarte cómo crees que ha afectado en el sector literario, editorial, la pandemia COVID-19. Pues hombre, ha afectado a un nivel práctico, afectó directamente a la agenda de lanzamientos, porque a partir de marzo, cuando ya se empezó a ver que esto iba en serio y que podía durar, pues empezaron a reajustar grandes lanzamientos que muchas editoriales consideraron que no era el momento de publicar esos grandes lanzamientos cuando estaban las librerías cerradas o cuando no se podían hacer presentaciones. Entonces eso exigió un reajuste del calendario editorial, que encima, como estos calendarios las editoriales lo llevan con tanta antelación,
pues claro, aunque parece que el cambio de un título de marzo de 2020 pues puede acabar afectando a un lanzamiento que había previsto para abril de 2021, porque todo es una reacción en cadena, que todo se empieza a retrasar y todo se empieza a desajustar. Entonces yo creo que el calendario de lanzamientos se va a ver afectado durante todo el año pasado, y todavía estaremos bueno, y encima que no se sabe la situación que pueda pasar, si se vuelva a complicar. Pues a saber, yo creo que como todo, ahora mismo hacer previsiones o establecer periodos y fechas de lanzamiento es un poco complicado. Es un poco complicado, sí. Porque el sector del entretenimiento, el sector del arte en general se ha visto bastante afectado. Es uno de los sectores... Sí, además también es una pena, la verdad, y yo he pensado mucho en autores que iban a lanzar su primera novela en 2020 o que están iniciando ahora su carrera, digamos. Me da como, jolín, siento que les haya tocado este momento, porque me ponía yo en mi situación. Cuando se publicó El Aviso, mi primera novela, recuerdo estar esperando ese momento como con muchísimas ganas. Y pues piensas en la presentación, en las firmas, todo eso que también forma parte de lo que uno piensa cuando sueña con la carrera de ser escritor. Entonces eso, pensar que la gente que lanzó su primera novela quizá el año pasado pues está viviendo una especie de situación tan extraña en el que apenas hay firmas, el contacto con los lectores es mucho menor, los festivales también se han visto todos afectados. Es una lástima, la verdad, que estemos así. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y esperemos que salgamos pronto de ello. Sí, que pronto vuelvan a la normalidad y eso, y que vuelva a ser todo como era antes o lo más parecido. Esperemos que sí. Y ya para finalizar, Paul, me gustaría que contases tu experiencia personal a los nuevos escritores, la gente que tiene pasión por la escritura, quiere publicar algún libro. ¿Qué consejos les darías? ¿Cómo fue tu experiencia, al menos con la primera novela? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Qué aconsejas para llegar a publicar una novela? Sí, pues dificultades encontré todas, digamos, o las que le toca a todo el mundo. Porque primero está la dificultad de acabar o de escribir tu propia novela, que es el paso más importante. También es sorprendente que hay muchos aspirantes a escritor que todavía no han terminado su primera novela y yo creo que eso es lo más importante y lo primero que hay que hacer es terminar tu novela para que tengas ya el producto, digamos, o que tu trabajo esté terminado. Que yo pensaba que cuando terminaba la novela para mí fue un triunfo y yo dije, jolín, qué bien, he terminado mi novela, ya he hecho lo más difícil. Y la sorpresa desagradable fue que en realidad lo más difícil viene después, que es tratar de que alguien se interese por esa novela. Que a mí me llevó un año largo, casi 2 años, porque yo pues como todo el mundo, la empecé a enviar a editoriales, las editoriales la recibían y o no me contestaban, o me contestaban y me decían que ya me responderían dentro de 3 meses o 6 meses y luego no había respuesta, o directamente me decían no estamos recibiendo manuscritos que nos lleguen así de la nada, o las menos habían hecho el esfuerzo de leer algo y a lo mejor también me decían, pues mira, no nos encaja en lo que queremos publicar. Ya te llamaremos, ¿no? Ya te llamaremos, sí. Es que, claro, es casi es como estar buscando trabajo e ir con tu currículum, que tu currículum es tu novela, pero estás buscando trabajo en un montón de empresas que no están especialmente buscando mucha gente a la que publicar. Entonces, para mí esa fase fue muy frustrante. De hecho, llegó un momento en el que yo pensé, bueno, esta novela no se va a publicar. Y llegué a autoconvencerme, todavía me decía a mí mismo, bueno, tú escribe otra. O sea, como que me prometí a mí mismo que iba a escribir otra, a ver si el problema era mi novela. Pero sí recuerdo, esa fase la recuerdo como eso, pues muy, muy frustrante porque no sabes cómo hacerlo. Y a mí lo que me ayudó mucho es aprender de la figura del agente literario, que yo la verdad es que la desconocía, esta figura. Y el agente literario son pues quienes
ponen en contacto a autores noveles que no sabemos nada del mercado editorial. Estos agentes literarios sí conocen cómo funciona este sector, tienen sus contactos, saben a quién dirigirse de las editoriales, porque eso muchas veces el autor novel no sabe. Yo mismo muchas veces no sabía a dónde tenía que enviar la novela. Entonces, investigando por internet, aprendí de la figura del agente literario que ellos sí que están más abiertos a recibir. También hay agentes que ya tampoco reciben autores, entonces tampoco es que sea muy fácil, pero bueno, yo tuve la suerte de... Y lo mismo que había hecho de enviar la novela a un montón de editoriales, pues la envié a varios agentes. Y una de estas agentes dijo, me interesa esta novela, yo creo que la voy a poder colocar en una editorial. Y desde que empecé a trabajar con esta agente literaria, 4 meses después la novela estaba colocada. O sea que realmente muchas veces el problema que tenemos los autores, o lo que me pasó a mí y por lo que perdí esos 2 años, es porque no estamos haciendo que la novela llegue a donde tenga que llegar, o las editoriales no se fían especialmente de ti, o porque reciben tantos manuscritos, que yo también lo entiendo, es que las editoriales reciben tantos manuscritos al día que claro, es imposible, o sea, es materialmente imposible, y ellos no pueden identificar fácilmente qué manuscritos son buenos, cuáles no. Entonces, como el agente literario ya ha hecho ese filtro, el agente literario sí se presenta a la editorial pues con un bagaje, y ya saben que si el agente les está presentando un manuscrito es porque vale, es porque tiene... que al menos ha pasado su filtro, con lo cual ya te sitúa un poco por encima de todos esos manuscritos que llegan a la pila de la que tú hablas. Entonces, para mí esa fue la manera de entrar y de que el aviso se publicara con RBA, que fue mi primera editorial, fue RBA. Y a partir de ahí sí que la cosa ha sido ya un poco más fácil. Una vez que ya has conseguido publicar, pues bueno, ya tu siguiente novela, pues... ya es diferente, claro, ya empiezas a construir una carrera que te va facilitando un poco las cosas, aunque nunca tienes nada garantizado en realidad. Esto es una cosa de ir... Una lucha constante. De seguir en la lucha, sí, eso iba a decir. Pues muy bien, Paul, un placer tenerte con nosotros, haber compartido este tiempo y que nos hayas contado todas estas cosas tan interesantes. Te deseo mucho éxito en tus próximos proyectos, mucha salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que prima en este año. Y yo te deseo también mucha suerte y mucha fortuna con este proyecto que comienza. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí la primera entrevista, el primer programa de Siéntate y te cuento, la radio donde tú también tienes tu sitio. Hasta la semana que viene, queridos oyentes. ¡Chao!